Dios les bendiga, que hoy día el Señor se mueva en nuestros corazones, ¿no es cierto? Y hoy día tenemos, como decía nuestra hermana, Santa Cena, un tiempo de reconciliarse con el Señor. ¿Esta agüita es mía? ¿Sí? Y bueno, tener ese encuentro con el Señor. Vamos a tener un tiempo de oración. Si alguien me presta un micrófono, le vamos a pedir a quién, a ver, ya tuvimos un niño, ahí se está escondiendo una niña. No, ¿para qué la vamos a hacer? Le vamos a pedir aquí, le vamos a pedir a nuestro diácono mayor que él tenga bien orar por la palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos, Señor, porque tú nos vas a hablar en este momento, Señor, a través de nuestro pastor. Asístele, Señor, que el Espíritu Santo le ilumine en este momento, Señor, para que la palabra sea atingente a nuestras vidas, Señor, que la podamos atesorar y por sobre todo, Señor, que a partir de un rato más, Señor, la podamos poner en práctica. A veces la palabra nos confronta, Señor, pero quizás nuestra naturaleza, Señor, donde estamos viviendo, nos tienen atrapados, Señor, y muchas veces la palabra, Señor, solo la oímos. Pero que, Señor, podamos también un día ser un día de excepciones, ya que hoy día llegamos de temprano, que podamos, Señor, también a partir de lo que hoy día aprendamos, Señor, entendamos, Señor, y tú nos hables, poder practicarla, Señor, en nuestro diario vivir, con nuestras relaciones, Señor, con nuestras familias. Que el Señor nos bendiga a través de este momento, Señor, y el pastor sea usado por ti. En nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias. Bien, ¿se escucha, no es cierto? ¿Me oyen? Bien, hoy día quiero compartir un poquito sobre quién es Jesús y qué es la iglesia. ¿Ya? Querido hermano, el Señor ha puesto alto en mi corazón el poder llevar a cada hermano a que podamos ir creciendo como miembros del cuerpo de Cristo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque hoy día se levantan iglesias, se levantan pastores que más que pastores son personas que motivan las emociones, pero qué importante es que entendamos el propósito de quién es Jesús en nuestras vidas y qué es la iglesia para nosotros, ¿no es cierto? Y por eso que el texto ahí, lo vamos a poner, el texto está ahí en Mateo 16, 13 al 18, yo lo tengo en la Nueva Biblia de las Américas y dice así: Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías, o algunos de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Le preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Un texto hermoso que a medida que va pasando como que más nos incomoda, sobre todo en la última parte cuando dice: tú eres Pedro, y en ti edificaré mi iglesia, porque nosotros decimos que, y ahí sale la figura de los católicos del Papa, y que nosotros no creemos en el Papa, ¿no es cierto? Pero vamos a ir descubriendo la palabra de Dios, eso es lo importante. Querido hermano, vivimos en tiempos donde las iglesias, como les dije, están llenas de motivadores, llenos de profecía, llenos de tantas cosas, pero no se entiende lo que es ser un hombre, una mujer de Dios. Hay gente que profetiza y de pronto ni siquiera sabe dónde están los libros de la Biblia. Y se levantan en nombre del Señor y ni siquiera han hecho una academia bíblica, sino que ellos se basan en sus emociones para decir: el Señor me habló. Pero el Señor, donde habla principalmente, es a través de su palabra. Y es lo que menos hacemos. El Señor se revela en la palabra. La palabra tiene que ser hecho vida en nosotros, como oraba nuestro hermano Miguel. Queridos hermanos, vivimos tiempos donde la
nos juegan todas las cosas en contra. Fíjense ustedes que Einstein se le preguntó un día qué pensaba acerca de Dios, porque, queridos, todos tenemos de pronto diferentes maneras o prismas de percibir la figura de Cristo de acuerdo en el contexto donde nos criamos, ¿no es cierto? Y fíjate tú que dice que él contestó y dijo: creo en Dios de Spinoza, que se revela a sí mismo en la armonía legal del mundo, no en un Dios que se preocupa por el destino y las acciones de la humanidad. O sea, lo que él dijo es totalmente contrario a lo que dice el cristianismo, porque Dios interviene en la historia y se preocupa por tu vida. Pero él dice: creo en el Dios de Spinoza. ¿Quién es el Dios de Spinoza? ¿Quién era Spinoza? Baruch de Spinoza nació en Ámsterdam en 1632 y ha sido considerado como uno de los 3 mayores filósofos racionalistas del siglo XVII. Sus reflexiones supusieron una profunda crítica a la visión clásica y ortodoxa de la religión, cosa que terminó por generar su excomunión por parte de su comunidad y su destierro. Su visión del mundo de la fe se aproxima en gran medida al panteísmo, es decir, la idea de que lo sagrado es toda la naturaleza entre sí. Vemos un conejito y decimos: el conejito es Dios. Vemos un insecto, decimos: este insecto es Dios. Todo es Dios en el mundo del panteísmo. ¿Ya? La palabra pan significa todo, y este Spinoza decía que todo era Dios, que no era necesario buscarlo porque él se encontraba en la naturaleza y tú lo podías ver. Nada lejos de la realidad, ¿no es cierto, querido hermano? Entonces, cada uno de pronto, estos filósofos, gente, tú les preguntas los conceptos de Dios, de Jesucristo, y de pronto uno se queda como medio extraño y dice: yo nunca creí en ese Cristo que me está hablando el hermano o la hermana. Y nosotros hemos recibido nuestra herencia cultural, viene de las misiones, digamos, de los alemanes, estadounidenses. Nuestro fundador, nuestro fundador acá en Chile, Henry Weiss, era menonita, ¿ya? Y era de una exigencia en cuanto a las cosas y no se salía de ahí, ¿ya? Y por años costó que el armonio entrara a la alianza cristiana misionera. Por eso le digo todo, ¿ya? Entonces, uno de pronto dice: oye, pero esta gente, el Dios que tienen ellos es distinto al que yo tengo. ¿Por qué? Porque, querido hermano, estamos buscando mal. A Jesús tenemos que encontrarlo en la Escritura. Las Escrituras dan testimonio de ello. Fíjense que es interesante que en el relato, en todas las versiones, habla que cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, ¿por qué pone tanto énfasis a Filipo? Bueno, Cesarea de Filipo se convirtió en un epicentro religioso y cultural, atrayendo a numerosos peregrinos y adoradores de diferentes partes del mundo antiguo. Sus calles estaban adornadas con imponentes estatuas, monumentos y altares dedicados a deidades como Zeus, Afrodita, Apolo, Artemisa, Hermes y muchos más. Los templos más destacados incluían el templo del dios Pan. Acabo de decirle, es una palabra fuerte, querido hermano, pero que tiene que asentar en nuestras vidas. Querido hermano, no porque usted diga Señor, Señor, o se diga ser cristiano, está viviendo conforme a Cristo. No porque usted se levante y profetice: es el ungido del Señor, o porque expulse demonios. Yo nunca he expulsado demonios, querido hermano, y espero no hacerlo. Hay algunos demonios en la iglesia, pero los tenemos controlados. Y fíjate qué interesante que el texto dice: Señor, pero yo no hice esto, y él dice: nunca los conocí. ¿Sabes por qué nunca los conocí? Porque ellos tampoco se dieron el tiempo de conocer al Señor en su palabra. Su palabra es la revelación perfecta. Usted quiere algo, busque cómo se comportaba Jesús. Imítelo, querido hermano. No imite al pastor, no imite a este predicador, imite a Cristo. Cristo tiene que estar en nosotros. Entonces, querido hermano, no porque usted diga Señor, Señor, o no porque usted venga a la iglesia, estamos ok, pues.
No, usted tiene que tener esa búsqueda de intimidad con el Señor Jesucristo. Jesús se quiere revelar a tu vida. Dios quiere hablarte. ¿Usted cree que habla a través del pastor? No, habla a través de todos nosotros. Dios quiere revelarse a tu vida, querido hermano. Dios quiere que realmente tú puedas caminar conforme a su voluntad. Fíjense ustedes que la respuesta de Pedro dice, él dice, ¿quién dicen los hombres? Pero después le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Nadie de los 12 habló, solamente Pedro, y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Querido hermano, esta pregunta sirve como punto de partida para una conversión significativa en la vida de Pedro. Que es reveladora. Jesús le desafía a ir más allá, a buscarlo realmente, y le pregunta directamente, ¿y ustedes quién dicen que soy? En ese momento Pedro, uno de sus discípulos, el más cercano, el que también le gustaba meter las patas a fondo, ¿no es cierto?, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta declaración, querido hermano, revela la comprensión de Pedro sobre la verdadera identidad de Jesús como el Mesías prometido y el Hijo de Dios. Pedro sirve como el vocero del grupo y dice una palabra, tú eres el Cristo. La palabra griega Christos y la palabra Mesías son lo mismo, significa ungido. Uno es hebreo y el otro es griego para designar al ungido. Pedro reconoció que este Jesús era el rey ungido que había sido prometido, que en realidad era el Hijo de Dios, símbolo de la elección divina y la investidura del poder del Espíritu Santo. Tú eres el Cristo, el ungido, el Dios, el apartado, el que fue apartado. Qué hermosa declaración, querido hermano. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Posiblemente habían creído en su entendimiento al seguir los días con días. Esta, sin embargo, es la primera vez que a Jesús se le llama el Mesías. Es la primera vez que los discípulos le dicen Mesías. El adjetivo viviente quiso incluirlo para contrastar con los dioses de Filipo. Todos esos dioses estaban sin vida. Sin embargo, Pedro hace una confesión maya. Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Emmanuel, Dios con nosotros. Qué profundo palabra, querido hermano. Esto nace de un corazón quebrantado, un corazón sincero, un corazón que quería conocer del Señor. Pedro puede tener muchos errores, pero de los 12 se destacó porque él siempre amó las cosas de arriba. Señor, quiero caminar. El Señor dice, ven. Vivía al límite, pero amaba al Señor. Y como amaba al Señor, también fue probado al límite. Cuando el Señor le dice, Pedro, hoy día Satanás te ha pedido para zarandear, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Querido hermano, esta declaración, cuando nosotros hablamos de Jesús, tiene que estar apoyado por la palabra de Dios. Nosotros se le conoce como el Jesús histórico, ¿no es cierto? Los teólogos hablan del Jesús histórico porque la única parte donde hablan de Jesús es los evangelios, pero los 4 evangelios hablan de Jesús, de este Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 Colosenses 1:15, traducción lenguaje actual? Dice, Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Queridos hermanos, eso es lo importante, que nosotros conozcamos a este Cristo, a este ungido en la Escritura. Las Escrituras dan testimonio de Él. Por eso que es importante, querido hermano, que usted estudie la palabra de Dios. Que haya crecimiento. ¿Saben, querido hermano? Nadie, ni de los maestros que van a dar las clases, ni de este pastor que habla, puede decir que ya ha alcanzado todo. Cada día siento que sé menos. Porque conocer al Señor
Pero hay algunos que se levantan como hablando de parte de Dios y llevan al pueblo, querido hermano, digamos, un alejamiento total de la Escritura. El Jesús que nosotros profesamos es el Jesús de la Escritura. El Jesús verdadero. 1 Corintios 2:22 dice: pues decidí que mientras estuviera con ustedes, dice el apóstol Pablo, olvidaría todo excepto a Jesucristo y el que fue crucificado. O sea, Pedro dice, en otra versión dice, decidió no hablar nada más que de Cristo y a este crucificado. Pablo está hablando de que lo más importante era Jesús. Y dice, yo no vengo a hablar ni ninguna tontera, ni visiones, ni revelaciones, ni nada, sino que tengo todo eso por basura porque yo lo único que quiero es dar a Jesucristo, el crucificado. Hoy día en los púlpitos lo que menos se habla es de Jesús crucificado. Se habla de quién es el Hijo del Hombre. Juan el Bautista, profeta, este otro, apóstol, y todo por allá. Queridos hermanos, no es así. Cuando usted entiende, queridos hermanos, la importancia de tener a Jesús en su vida y entender cómo es este Cristo resucitado, entonces usted va a entender lo que es la labor de la iglesia. No se puede ser iglesia, querido hermano, si usted no es nacido de nuevo y no entiende para qué está la iglesia. La iglesia no es para fomentar tu religión o tu concepto religioso de Dios. La iglesia está para desarrollar tu conocimiento en Cristo, para predicar la palabra, para crecer. ¿Hace cuánto que no crece en el Señor? ¿Hace cuánto que no toma un libro? ¿Hace cuánto que no toma una clase de discipulado? Querido hermano, mis mejores años fueron en los tiempos que estudiaba en el seminario. Mis mejores años. Y una vez le dije a un profesor, ¿sabe, profesor? Yo pensé que sabía mucho. Y me he dado cuenta que no sé nada. Así se lo dije, no sé nada. Partí como una hoja en blanco. Podría haber dicho, llevo hartos años de ministerio, todo. Le dije, ¿sabe qué? No sé nada. Y eso me ayudó para que el Señor se fuera revelando en nuestras vidas. Querido hermano, por años hemos tenido este tema de la comprensión de lo que es la iglesia. Lo primero es que usted tiene que, para vivir la iglesia, tiene que vivir a Cristo, al Cristo de la Escritura. ¿No es cierto? Él se revela a su vida. No es el Cristo legalista, no es el Cristo enojón, no es el Cristo muy emocionalista, es Cristo en toda la área de nuestra vida. En toda la área de nuestra vida. Aun cuando Él se enojó, no pecó. ¿Se acuerdan? Cuando tiró y se indignó dio vuelta la mesa de los cambistas. Vemos ahí también a Jesús obrando. Vemos ese Jesús que está orando todos los días por sus discípulos, que le está enseñando en el camino. Entonces, cuando usted tiene el concepto claro de Jesús, usted va a entender lo que es la iglesia del Señor. Y la iglesia, la edificación de la iglesia. Muchos hemos tenido conflicto con esto, con lo del Papa, todos dicen que el que edificó el primer Papa fue Pedro, ¿no es cierto? Y que él edificó la iglesia, pero hoy día vamos a derribar esos mitos. Lo primero que, ¿de dónde salió esto del Papa que, bueno, el Papa León I fue el primer Papa romano en pretender que había recibido su autoridad de Cristo por medio de Pedro en el año 445 después de Cristo. Sin embargo, querido hermano, y esto me llamó mucho la atención y lo estudié, Agustín, que es el teólogo número uno para ello, Agustín, uno de los más grandes teólogos de la Iglesia Católica, en su obra Retractaciones, yo lo leí, hermano, son como 3 páginas, en el 1.21 dice, porque no se le dijo, tú eres la piedra, sino tú eres Pedro, puesto que la piedra era Cristo, a quien confesó Simón. La explicación que da Agustín es que Cristo es la roca. Amén. Lo dijo Agustín. Él lo dijo, está en internet, busquen Retractaciones de Agustín y va a salir. Por otro lado, Juan Crisóstomo, otro reconocido teólogo católico, patriarca de Constantinopla, escribió en torno al año 407 después de Cristo, en su obra Comentario a la Carta de los Gálatas 1.1. Cuando Jesús hablaba con Pedro,
por ejemplo, le dice, bienaventurado tú, Simón Bar Jonás, y luego de prometerle colocar los fundamentos de la iglesia sobre su profesión de fe, no mucho después le dice, apártate de mí, Satanás. Claramente vemos aquí que Juan Crisóstomo apoya la idea de que la roca era la profesión de fe de Pedro. Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, está diciéndole bien, esa es la base del Evangelio. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra roca en griego en estos casos es petra, lo cual denota una masa de roca o peñasco. Es distinto a petros, una piedra que se puede arrojar o mover con facilidad. Pedro era una roca que se podía mover con facilidad. Pero esta roca tenía que estar cimentada en la petra, en la roca eterna, que es Jesús. Así lo dice el diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivo Vine. Así podríamos entender entonces que cuando Jesús dijo sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, es claro entonces que sobre Cristo y sobre su enseñanza está edificada la iglesia y no sobre Pedro. Pedro había confesado que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esto es sobre esa verdad que la iglesia sería edificada. Jesús le dijo, bien Pedro, sobre esta Petra edificaré mi iglesia, está diciendo sobre esa verdad y esa confesión que tú acabas de hacer. ¿Quién le dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta verdad que la iglesia será edificada. Este es el primer uso de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, o de la Biblia en este caso, usando la palabra griega antigua eclesia. Aquí, en este texto de la ley, es la primera vez que nombra la palabra iglesia. Sin embargo, en el Antiguo Testamento pareciera ser claro definir quién es la roca. Veamos algunos ejemplos al respecto. Deuteronomios, gracias, ¿se ve o no? Vamos a ver. Sí. Dice Deuteronomios 32, 3 al 4, nueva traducción viviente: proclamaré el nombre del Señor, que glorioso es nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal, que justo y recto es Él. ¿Qué dice el Salmo 18, 31? Pues ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién es más que nuestro Dios, que es una roca sólida? En ambos textos se usa la palabra hebrea sur, que quiere decir un peñasco, un acantilado, una roca inconmovible. Cuando alguien dice que Pedro es la roca, es un error garrafal, teológico, doctrinal, porque siempre Jesús o Dios se identificó como la roca. Tenía más texto, hermano, pero por orden al tiempo, otro texto ya. Segunda de Samuel 22:2, versión Reina Valera. ¿Ven que pongo a veces la Reina Valera? Y esta, mire, es Reina Valera. Tú, apúntale más un día. Ya, segunda de Samuel 22:2 dice: dijo Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. En este texto se usa la palabra Sela, que significa una roca de gran tamaño. Nunca, querido hermano, en el Antiguo Testamento se confiere el título de roca a un hombre, sino a Dios. Querido, entonces tengo que partir que cuando en la confesión que hace Pedro le dice, bien, en ti edificaré mi iglesia, está diciendo en esa confesión que tú acabas de hacer. Y la iglesia tiene que tener una confesión de fe, ¿no es cierto? Todos los que estamos acá un día tuvimos una confesión de fe. ¿Amén? Y el que no ha tenido esa confesión, que hoy día se vaya con la confesión de fe. Entonces, querido hermano, ¿cuál es la característica entonces en base a lo que hablamos? Porque según Jesús tengamos el conocimiento de Él, vamos a tener conocimiento pleno de su iglesia. Porque la iglesia es de Jesús. ¿O usted cree que la iglesia es mía? ¿Con qué ropa, hermano? ¿Con qué ropa?
La iglesia es de Cristo, aunque algunos pastores se adueñan del rebaño y creen que es de Él. Nosotros somos mayordomos de la gracia del Señor. Y el mayordomo está al cuidado de algo que no es de Él. Pero algunos pastores, una vez un pastor dijo, yo hago así, y se va toda la iglesia. Porque lo habían invitado y él quería predicar. Y como el hermano dijo, hermano, si no lo invitamos a predicar, invitamos al coro. Y él dijo, bueno, si yo no predico, hago así y todos se van. El pastor de la alianza dijo, vaya, entonces, nada que hacer. A veces, querido hermano, hay pastores que se creen dueños de la iglesia. Querido hermano, nosotros estamos al cuidado de la iglesia. De la iglesia. Entonces, podemos concluir que la iglesia, querido hermano, cuando el texto al último le dice, en la confesión, le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Querido hermano, esa es una característica de la iglesia del Señor. Sea como sea, pase como pase, a veces en la iglesia, querido hermano, pasa por malos momentos, pero si hay una luz de esperanza, si hay gente que busca al Señor, en la iglesia del Señor. Y saben que es interesante que la antigua palabra griega eclesia no era principalmente una palabra religiosa para nada, solo significaba un grupo o grupo llamado de personas. Y el Señor dijo, no quiso usar un término religioso y le puso eclesia, que en el griego es una reunión de personas que se juntaban generalmente en las plazas a debatir, y el Señor le dice, esta es mi iglesia, este es el grupo de mis hermanos que buscan mi voz, que oyen mi voz, es mi grupo, mi iglesia, eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Entonces, al describir el grupo futuro de sus seguidores y discípulos, Jesús escogió deliberadamente una palabra sin un significado claramente religioso. Además, esta declaración de Jesús es un reclamo claro de propiedad. Mi iglesia. La iglesia es de Él, no es tuya ni es mía. Así que no te pongas ni usurpe algo que no es tuyo. Hay hermanos de pronto en la iglesia, no quiero hablar mal, pero sobre todo algunas familias que de pronto se toman la iglesia y se creen los dueños y el pastor tiene que rendirles cuenta a ellos. No, hermano. La iglesia es del Señor. Cada uno en sus roles. Y si yo no cumplo como pastor, soy un mal pastor al cuidado de la oveja. Pero ustedes también tienen que cumplir lo que el Señor dice. La iglesia, querido hermano, no es del pastor Cristian. No es del pastor que pasó antes. Es de Cristo. Jesús dijo, mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús también ofreció una promesa, que la fuerza de la muerte y la oscuridad no prevalecerán contra la iglesia ni la conquistarán. Esta es una promesa de gran valor en tiempos difíciles o desalentadores para la iglesia. La iglesia, querido hermano, a veces pasa por momentos de tiniebla, de oscuridad, pero la iglesia es del Señor. Y Dios permite muchas veces eso, y ahí van quedando algunos, los más fieles. Los que dicen, bueno, venga lo que venga, soy la iglesia de Cristo. Algunos se va al pastor, no voy con el pastor. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Una vez yo cuando me fui a la iglesia de la Reina, ¿no es cierto? Les dije que me iba, ese mismo domingo llegó un matrimonio a mi casa. Le digo, pastor, yo me voy con usted. Y yo le dije, ¿a dónde te vayas a ir? No, me voy a la iglesia. No, le dije, yo llegué con mi familia, me voy con mi familia. Yo no quiero a nadie. Y se lo dije. Porque es la iglesia del Señor. Pero usted tiene que cuidarla. Yo tengo que cuidarla. Yo tengo que, mire queridos hermanos, como a cargo de la obra, yo tengo que mantener siempre un buenos pastos a la iglesia. Predicar sermones bíblicos. Predicar a veces aunque incomode. Predicar aunque a veces le moleste a alguno. Pero tengo que hacerlo, querido hermano. Me llama la atención que en la iglesia anterior que estuve,
cuando usaba este principio, muchos se enojaban y se iban. Yo le decía, pero ¿por qué te vas? No, es que no siento. No. Yo le decía, la iglesia de Cristo, yo a lo mejor, ora para lo mejor el Señor me saca de acá. Pero hermano, si el Señor mueve sus piezas como Él quiere, pero no va a ser usted, ni voy a ser yo. Pero mientras esté acá tengo que esforzarme y predicar la palabra del Señor. Pero ustedes también se tienen que esforzar en obedecer la palabra del Señor, por hermano. Porque ¿saben lo que pasa? Es que a veces la oveja se acostumbra a los buenos pastos. ¿Sí? Y cuando ya no se sacia con eso, ¿saben lo que quiere hacer? Buscar otras sensaciones. Entonces dice, yo ya estoy cansada de comer pasto, y si como chía, o ya estoy cansado, y si como... Querido hermano, usted tiene que mantenerse siempre renovado delante del Señor a través de la palabra. Y Él prometió algo, querido hermano, que aunque pasemos dificultades, la iglesia va a permanecer. Los pastores pasamos, usted pasa, la iglesia permanece. Porque la iglesia no es de un hombre, ni de un líder, es de Cristo. Entonces cuando usted entiende esto, es revelador, pues, querido hermano. Es revelador, ¿por qué? Porque yo no me apropio de la iglesia. Porque yo estoy aquí, siempre se tenía esa costumbre cuando llegaba el pastor nuevo a la iglesia, te pasaban las llaves. Aquí no me las pasaban, sí, me las pasaban. Me las pasaban, y una vez me pasaban así un lote de llaves. Y decía, ya tome, aquí está la autoridad. Las llaves, como pensando en Pedro. Y la verdad, querido hermano, que nosotros estamos de paso. Y tenemos que ser fieles. Cuando el Señor te llama a su presencia, diga, buen siervo fiel. Buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven al gozo de tu Señor. Así que, querido hermano, cuando usted mentaliza y dice, no, porque yo no quiero hacerle caso al pastor, porque yo no sigo a un hombre. ¿Me escuchaba eso, no? No, porque, ¿por qué? Pues si yo tengo que seguir al Señor. Ya, pero lee la Escritura, pues. Si el pastor no es una figura inventada por uno. Entonces, ¿qué dice Pablo? Hermano, obedecer a vuestros pastores. ¿Cómo les quedó loco? Díganme algo, para refútenme a alguien en algún texto ahí. Ya, Miguel, refútame. Al que está estudiando, ya, Rubén, refútame. Te insto. No. ¿Ah? Él es el buen pastor, claro. Pero nosotros somos su oveja, somos su rebaño y tenemos que ser fieles al Señor. Y Él nos prometió que aunque usted pase dificultades, si usted permanece fiel, las puertas de la muerte no van a venir nunca a su vida. Va a pasar dificultades como todo. Vamos a llorar como todo. Pero el Señor es el fiel. En los tiempos antiguos las puertas de las ciudades fortificadas se usaban para mantener concilios y generalmente eran lugares de gran fortaleza. La expresión de nuestro Señor significa que ni las conspiraciones, ni las estratagemas, ni las fuerzas de Satanás y sus ángeles nunca prevalecerán tanto como para destruir la verdadera sagrada confesión de la iglesia de Cristo. Él hizo una promesa. A veces pasamos por malos momentos. Como pastor, a mí me ha tocado pasar momentos tristes en la iglesia. Y tú a lo mejor también lo has pasado como hermano. A veces, pucha, pasaste momentos difíciles, Dios moldeó de una u otra manera tu carácter y estás aquí, ¿no es cierto? Pero tenemos que crecer. Tenemos que entender que somos esa comunidad y queremos ser esa comunidad de amor, fe y servicio. Pero ser esa, que Cristo, siempre lo hemos jactado nosotros, como aliancistas, decimos, somos una iglesia cristocéntrica. Que no perdamos eso, querido hermano. El centro no puede ser ni los que cantan, ni los que predican, ni los líderes, ni los jóvenes. El centro es Cristo. Yo estoy de paso. Yo estoy de paso. ¿Se dan cuenta? Pero tenemos que apropiarnos de eso, de que la iglesia es del Señor, no es mía. Yo no compré la iglesia a precio de sangre, no morí por nadie de ustedes. Cristo, en nuestra enseñanza, a través de la figura de Cristo,
tu ser se fortalece para servir en la iglesia del Señor. Cuando dices, ay, pero ¿por qué esto? El pastor, hermano, en serio, juzga todo por la palabra de Dios, pero si sabes que lo que yo te estoy diciendo está en la palabra, obedécelo. No quiero un asunto a ciegas. Si tú quieres cuestionar algo, cuestiónalo. En serio, te doy ese derecho. Y dice, pastor, yo no estoy tan de acuerdo con esto. Conversemos. Y vamos a crecer los dos. Es claro que Jesús estaba declarando que la muerte no tiene poder para mantener al pueblo de Dios cautivo. Sus puertas no son lo suficientemente fuertes como para dominar y mantener encarcelada a la iglesia de Dios. El Señor ha bendecido, te ha bendecido, y el Señor ha sobrepasado la muerte. En Romanos 8:2, ¿qué dice? Dice, y porque ustedes pertenecen a Él por el poder del Espíritu que da vida, los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. La muerte no se va a enseñorear de nosotros en la medida que nosotros busquemos al Señor y que nos entreguemos a Él. Queridos hermanos, ¿puedes poner el otro? Hay en Hechos 9:31, ¿qué dice? En las regiones de Judea, Galilea y Samaria, los miembros de la iglesia vivían sin miedo de ser maltratados, seguían adorando al Señor y cada día confiaban más en Él. Con la ayuda del Espíritu Santo, cada vez se unían más y más personas al grupo de seguidores del Señor Jesús. Mira la palabra de Dios. Fíjate cómo el Señor se mueve. El Señor añade a la iglesia, pero la iglesia tiene que andar conforme a la voluntad del Señor, dejando todo lo que era del viejo hombre, de la vieja naturaleza, y poniéndonos a los pies del Señor. Y entendiendo que tu justicia no tiene ningún valor delante del Señor. El Señor también podría haber defendido su justicia. Sin embargo, dice que fue maltratado, varón de dolor, experimentado en quebranto. Y no abrió su boca. Querido hermano, a veces defendemos tanto cosas que es que yo esto, que querido hermano, usted al único que tiene que defender es a Jesucristo. Al único que tiene que dar testimonio es a Jesucristo. Lo demás, querido hermano, no tiene ningún sentido ni trascendencia en tu persona. Queridos, escuchen, en las regiones de Judea, Galilea y Samaria, los miembros de la iglesia vivían sin miedo. Me gusta esta versión. Sin miedo de ser maltratados. Si un cristiano va a ser maltratado, querido hermano, ¿o qué crees que o te predicaron otro evangelio? ¿Ver a Jesús? ¿Para de sufrir? ¿Ah? Para de sufrir, cuidado. Ahora no van a parar de sufrir, pero cuando estén en el infierno van a sufrir. Entonces, querido hermano, dice que seguían adorando al Señor y cada día confiaban más en Él. Querido hermano, cuando pases dificultades, busca al Señor en la iglesia. La iglesia, el Señor se revela también. Cristo viene a ti, porque la iglesia es del Señor. Cuando la iglesia tiene claros los conceptos de ser una comunidad del Señor Jesucristo, tú lo único que tienes que hacer es buscar al Señor en la iglesia. Satanás ha encargado tantas tonterías cuando dices, ¿pero para qué? Si Dios está en todos lados. Panteísmo. Cuidado. Yo he escuchado a gente religiosa decir eso. Cuidado. ¿Pero para qué ir a la iglesia? Si Dios está en todos lados, está en todo lugar. Panteísmo. El Señor dijo, este es mi iglesia. Mi iglesia. Esta iglesia es del Señor Jesús. Tenemos denominaciones que son la chapa, todo, pero somos la iglesia de Cristo. Entonces, querido hermano, busquemos al Señor. No le animo. Creo que el Señor nos está hablando hace hartos sermones atrás de qué es lo que es ser un cristiano realmente convertido al Señor.
qué es lo que es una persona que no se deja amedrentar por nada, que una persona que aún lucha aún con sus propias emociones y sentimientos. No quiero ir a la iglesia. ¿Han sentido eso, no? Yo también, pero soy el pastor. No quiero ir a la iglesia. Una vez decía un hermano pastor, yo no quería venir a la iglesia. Y yo decía, qué bueno que viniste. Querido hermano, yo no quiero... Fíjate que Dios, de pronto en cosas que tú ni piensas, en la palabra de un hermano, en saludo de un hermano, en algún texto, en una canción, Dios te habla y viene a tu vida. La muerte no va a prevalecer, querido hermano. Si tú de pronto traes eso en tu vida como muerte que poco menos va a ser destruido, las puertas del Hades no prevalecen con la muerte. Pero tienes que confesarlo, porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Y Él dio su vida por nosotros. Y Él venció la muerte y el pecado. Así que tenemos todas las de ganar, querido hermano. Tenemos todas. Dice, pastor, pero es que no nos pongamos fanáticos. Y yo le pregunto, ¿y tú no eres fanático de otras cosas? ¿No te gusta el fútbol? ¿No te gusta el cine? ¿No te gusta...? Ay, ¿y es malo ser fanático de Cristo? No. Qué bonita tu conversión. Yo le hubiese dicho, arrepiéntete. No. Ya, queridos hermanos, que Dios les bendiga, Dios les fortalezca, que podamos ver a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Dónde lo buscamos? Termino con las palabras de Paul Washer que me gustaron bastante. Si la ponen, dice así: no podemos conocer a Dios en su plenitud si el mundo nos influencia más que las Escrituras. Si tú no tienes como prioridad la Escritura, lo demás te está influenciando por el mundo. Jesús había sido fuertemente rechazado por los judíos en Judea y Galilea, y ahora procuran oportunidad de instruir a los discípulos en la manera de trabajar por los que no eran judíos. Jesús les desafía a ir más allá y les pregunta directamente: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? La invitación de seguir a Jesús es una invitación a seguir su ejemplo, de conocerlo a través de la Escritura, el Cristo histórico, de ver cómo fue su comportamiento e imitarlo y buscarle. Pedro buscó en su interior, en lo más profundo de su ser, buscó en su propio espíritu la respuesta a quién era Jesús. Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia, queridos hermanos, triunfará porque está fundamentada no sobre el débil brazo humano, ni sobre un débil pastor o sobre un líder carismático, sino que del poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús también ofreció una promesa: que las fuerzas de la muerte y la oscuridad no prevalecerán con la iglesia ni la conquistarán. Cuando Satanás se ha metido a la iglesia y ha conquistado, ha sido porque usted no ha entendido cuál es el valor de ser un hijo de Dios, de ser una persona que ama al Señor Jesucristo, de seguirle, de amarlo. Queridos hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que siempre busquemos a Jesús, que busquemos su enseñanza, que yo no quiero parecerme a nadie que no sea Jesús. No quiero imitar a nadie que no sea Jesús. ¿Y cómo lo descubro? Vaya a la Escritura. Querido hermano, tiene tiempo, pero ese sí que va a ser un estudio bíblico largo. Estudie, lea Juan, lea Mateo, Marcos, Lucas, lea los Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis, cómo hablan de Jesucristo, cómo se movieron, cómo la iglesia creció. ¿Y por qué? Porque entendieron lo que era Jesús. ¿Cómo creció la iglesia Alianza Cristiana acá en Chile? Por hombres y mujeres dispuestos que le creyeron al Señor. Yo hablaba con pastores antiguos, me decían: oye, Cristian, yo antes iba a caballo, tenía que ir a caballo a visitar 4 o 5 lugares y iba, ya a veces mi esposa embarazada. Esos eran los hombres que cambiaron el mundo, la iglesia. ¿Cómo llegaron los hermanos acá hace 79 años? Cuando nevaban como 2 metros de nieve, donde el frío era terrible, le creyeron al Señor. Hermano, créele al Señor. Busquemos al Señor.
Trabajemos juntos en la obra. Nadie puede decir, oye, ha hecho harto, ¿ah? Señor, qué gracia tengo. Lo que tú me pediste hacer, eso hice. Nada más, ni nada menos. Así que no hay gracia. Lo que me mandaste hacer, lo hice. Lo hice nada más extraordinario. Imagínense si usáramos nuestra potencia en el Señor. Pero solamente hacer lo que Él nos pide. Querido hermano, nuestra iglesia va a crecer. Y no va a crecer solamente para que estemos aquí. Vamos a salir, se van a levantar el liderazgo. Aquí tienen que nacer pastores, tienen que salir encargados de obra, tienen que salir misioneros, tienen que salir nuestros chicos, los jóvenes, tienen que empaparse de lo que es servir a Cristo. Pero si nosotros no somos ese ejemplo, si uno dice, ¿aquí quiere estudiar? No, estudia eso mejor. Estudia lo que quiera. Yo motivo a los hermanos, a los jóvenes que estudien en la universidad. Pero también cuando hay un llamado les motivo, les digo, hazlo, sé obediente al Señor. Esfuérzate. Que el Señor les bendiga, querido hermano.